Bienvenidos queridos estudiantes y el tema del día de hoy es perímetros y áreas. Bien, ¿qué es un perímetro? Pues es la medida total del contorno o borde de una figura geométrica. Se mide en unidades de longitud como kilómetros, metros, centímetros, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos una figura rectangular, ¿sí? En el cual, para poder hallar el perímetro, nos vamos a enfocar en el contorno, es decir, vamos a hallar la medida total del contorno de este rectángulo. Bien, ahora, en el caso de área, indica que es la medida de la superficie, que quiere decir que nos vamos a enfocar únicamente en la región interna. Se mide en unidades cuadradas como kilómetros al cuadrado, metros cuadrados, centímetros cuadrados, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos la misma región rectangular, en el cual si queremos hallar el área, únicamente nos vamos a enfocar en la parte que está adentro, es decir, en la parte interna. Entonces, podemos decir que perímetro viene a ser la medida total del contorno de esta figura, contorno o borde. En cambio, en el área únicamente nos enfocamos en la superficie, es decir, en la parte interna de la figura. Ahora, le voy a presentar el formulario del perímetros y áreas. Vamos a iniciar primero con el cuadrado. Sabemos que el cuadrado, aquí como podemos visualizar, tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, para poder hallar el perímetro, se le denota con la letra P. Quiere decir que vamos a hallar la medida total del contorno del cuadrado. Entonces tenemos lado más lado más lado más lado. Para poder hallar el área únicamente aplicamos fórmula que es lado por lado, la multiplicación de lado por lado. En el caso del rectángulo sabemos que es un cuadrilátero en el cual tiene dos lados iguales y los otros dos lados también son iguales. Para poder hallar el perímetro, que se le denota con la letra P, únicamente nos enfocamos en la medida total, hallar la medida total del contorno o borde del rectángulo. Entonces tenemos A más A, A más A, más B, más E, más B. ¿Sí? Ahora, para poder hallar el área, únicamente vamos a utilizar la fórmula de A por B, quiere decir que vamos a multiplicar el lado de esta parte por el lado de aquí, que es B. Para poder hallar en el caso del romboide, debemos saber que tiene dos lados iguales y los otros dos lados también son iguales. En el caso, aquí lo que nosotros podemos visualizar es que hay una letra H, en este caso que viene a ser igual a la altura. Bien, y para poder hallar el perímetro únicamente nos enfocamos en la medida total del contorno de la figura. Entonces tenemos A más B más B. Bien, y para poder hallar el área únicamente vamos a multiplicar A por H. A viene a ser el lado, la medida de este lado, y H viene a ser la medida de la altura. Ahora, en el caso del triángulo, únicamente, bueno, pues por lo que podemos verificar es que la parte de H, ya, un H pues viene a ser la altura, ¿no? Una altura se encuentra dentro del triángulo y la otra altura se encuentra fuera del triángulo. Bien, entonces sabemos que el triángulo tiene tres lados iguales, entonces para poder hallar el perímetro únicamente vamos a hallar el total de las medidas del contorno de la figura triangular. Entonces tenemos A más B más C, A más B más C, tal como lo indica aquí. Y para poder hallar el área, pues únicamente utilizamos la fórmula B por H entre 2. B viene a ser la parte de la base de mi triángulo. La H viene a ser la altura, ya sea si es que mi altura está en la dentro del triángulo o fuera del triángulo, no hay ningún problema. Y lo vamos a dividir entre 2. Y por último tenemos al rombo. En el caso del rombo, sabemos que es una figura que tiene 4 lados y sus lados son iguales. Bien, también podemos verificar en el rombo que tiene la letra D y la letra D mayúscula y la letra D minúscula. La letra D mayúscula quiere decir que este rombo tiene una diagonal mayor. Por eso se le denota con D mayúscula. Y también tiene una diagonal menor.
por eso es que se le denota con la D minúscula. Entonces, para poder hallar el perímetro, únicamente nos enfocamos en la medida total del contorno del rombo. Entonces tenemos lado más lado más lado más lado. Para poder hallar el área, únicamente vamos a realizar la multiplicación de las diagonales. En este caso, la diagonal mayor por la medida de la diagonal menor. Y todo ello lo vamos a dividir entre 2. Luego tenemos un ejemplo. Marcela corta plantillas de cartón de diferentes formas. Hay una de forma cuadrada, otra rectangular, romboide, triangular y una última rombo. ¿Cuál es el perímetro y área de cada una de ellas? Pues bien, entonces Marcela tiene plantillas. Ella menciona que tiene plantillas de forma cuadrada, rectangular, romboide, triangular y también rombo. Entonces nos pide hallar el perímetro y también el área. Entonces vamos a empezar primero con el perímetro. Hay que recordar que el perímetro es hallar el total de las medidas del contorno de la figura. Entonces, para poder hallar el perímetro, que se le denota con la letra P, únicamente vamos a adicionar todo el contorno, es decir, todos los lados. 15 más 15 más 15 más 15, que nos da un total de 60 centímetros. Lo mismo va a suceder con esta plantilla que es rectangular. Entonces vamos a sumar 20 más 7 más 20 más 7. Es decir, estamos hallando toda la medida total del contorno de la región rectangular, que nos da un total de 54 centímetros. Lo mismo va a suceder con la plantilla romboide, que en este caso tiene 15, 5, 15 y 5. Nos da un total de 60 centímetros. Lo mismo va a suceder con el triángulo, solo que aquí tiene 3 lados. Bien, entonces vamos a hallar la medida total del contorno de esta región triangular y tenemos 25 más 15 más 20, que nos da un total de 60 centímetros. Y por último, vamos a hallar el perímetro del rombo. En este caso sabemos que el rombo tiene este lado mide 7 centímetros. Por lo cual este lado también mide 7 centímetros, esto también mide 7 y este de aquí también mide 7 centímetros porque el rombo tiene todos sus lados iguales. Entonces vamos a sumar 7 más 7 más 7 más 7 nos da un total de 28 centímetros. Para poder hallar en este caso el área de cada una de las plantillas vamos a utilizar fórmulas, ¿sí? En el caso del rectángulo, pues sabemos que la fórmula del rectángulo es lado, por lo cual vamos a multiplicar 15 por 15, que nos da un total de 225 centímetros al cuadrado. En el caso del rectángulo, de igual forma aplicamos fórmula, que es A por B. A viene a ser 20 y B viene a ser 7. Por lo tanto, multiplicamos o B por A, 20 por 7, que nos da 140 centímetros al cuadrado. Lo mismo viene a ser para el romboide, solo que aquí aplicamos B por H. B, que viene a ser 15, y H viene a ser la parte de la altura. La altura de mi romboide mide 4 centímetros. Entonces multiplicamos 15 por 4, me da 60 centímetros. En el caso del triángulo, la fórmula a aplicar es base por altura entre 2. La base viene a ser 25 y la altura, que viene a ser esta parte, la altura mide 12 centímetros. Multiplicamos, nos da 300 dividido entre 2, nos da 150 centímetros al cuadrado. Y por último tenemos al rombo. El área de un rombo viene a ser la multiplicación de las diagonales dividido entre 2. D mayor significa diagonal mayor. En este caso la diagonal mayor mide 14 y D menor mide 6 centímetros. Entonces multiplicamos 14 por 6, me da 84 dividido entre 2 es igual a 42 centímetros cuadrados. Bien, ahora la actividad que vas a realizar tú es elaborar un tangram chino de 7 piezas. Para poder elaborarlo, vas a visualizar un link de cómo construir o elaborar el tangram. Lo puedes hacer con hojas de colores, no hay ningún problema. Posteriormente, lo que vas a realizar es completar la tabla. Es decir, vas a escribir esta tabla en tu cuaderno, ¿sí? Y vas a ubicar piezas del tangram. Bueno, pues por lo que podemos visualizar es que el tangram está conformado por un cuadrado, por un triángulo, y tú vas a ir identificando cuáles son las demás piezas. Recuerda que son 7 piezas.
Bien, y vas a colocar forma de cada pieza, en este caso es un cuadrado, en este caso aquí es un triángulo. Características, bueno, pues tiene 4 lados iguales, en el caso del triángulo puedes colocar pues que tiene 3 lados. La medida de cada lado, aquí vas a utilizar tu regla, por eso es que dice aquí, debes usar regla para medir los lados de las piezas del tangram, de cada una de las piezas. Bien, cuando tú vas a medir cada una de las piecitas, de repente a ti te puede salir un decimal. Por ejemplo, que este lado de mi cuadradito mide 3,1. Entonces, para no trabajar con decimales, tú lo vas a redondear. ¿Cómo voy a redondear? Si la medida de este lado, por ejemplo, me da 3,1, lo redondeo a 3. Si, por ejemplo, me da 3,2, lo redondeo a 3. Si me da 3,3, de igual forma 3. Si me da 3,4, de igual forma 3. ¿Qué pasa si la medida de este lado viene a ser 3,5? Pues lo voy a redondear, es decir, lo voy a aumentar. Voy a aumentar una unidad. Quiere decir que se convierte en 4. Lo mismo si tengo 3,6 a 4, 3,7 a 4, 3,8 a 4 y 3,9 a 4. ¿Qué pasaría a ver si es que la medida de mi triangulito de este lado mide 1,6? 1,6, ¿ah? Date cuenta que el decimal ya está en 6, 1,6. ¿A cuánto lo redondeo? 1,6. Muy bien, lo voy a redondear a 2. ¿Qué pasaría si la medida de mi triangulito es 1,4? ¿Se aumenta o se queda igual? Si es 1,4, obviamente me quedo con 1. Bien, entonces aquí tienes una tablita para que te puedas guiar cómo vas a redondear. Bien, entonces eso sería toda nuestra actividad.